El perfil de tres monarcas. En el primer libro de Samuel, capítulo 9, aparece en escena el primer rey de Israel constituido por Dios. Hay que destacar que antes de que el Señor delegara su autoridad como rey sobre un hombre mortal, ya el pueblo había decidido en su corazón no ser gobernados directamente por Dios, sino por un intermediario, cuando le dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. La cita se encuentra en 1 Samuel 8:7. Israel siempre fue un pueblo difícil desde su salida de Egipto. No habían podido sacar la rebeldía de su corazón. Y esto estaba permeando la sociedad de la época del profeta Samuel. Su obstinación era tal que no querían oír la voz de Samuel. Es extraño que el pueblo que no quería someterse a la voz y el consejo directo de Dios por medio de Samuel, quisieran ellos ser gobernados por una autoridad delegada. ¿Cómo obedecerían ellos a una autoridad delegada si no querían someterse a Dios? Bueno, vamos a analizar un poco el carácter de Saúl. Vemos que Saúl era un varón de la tribu de Benjamín y prometía mucho en su primera mención en el libro de Samuel, como hombre de buena apariencia y valeroso. Sin embargo, en primera escena no parece ser un varón oportuno para recibir la palabra de Dios. Era distraído y su criado aprovechó el momento en que viajaban a la tierra de Suf para visitar a Samuel y recibir consejo e instrucción respecto a su viaje. Es aquí donde descubrimos las primeras carencias en el carácter de Saúl en cuanto a los asuntos espirituales y de mayor importancia en su vida. Notamos que no era diligente en consultar a Dios. Esto, por ejemplo, afectó a algunos que seguramente notaron la deficiencia del carácter de Saúl, por lo cual no le rindieron honores y al contrario lo menospreciaron hablando mal de él. En esta escena también vemos que Saúl en 1 Samuel capítulo 9 versículo 7, que Saúl le dice a su criado: vamos ahora a ver al vidente, habla de Samuel, pero ¿qué llevaremos al varón? Su criado le muestra un ciclo de plata y es como van a consultar a Samuel. Aquí notamos que había cosas rescatables en Saúl, puesto que no quería ir con las manos vacías para ver al vidente. También era verdad que Israel no podía sacarse la rebeldía de su corazón, y mucho menos ante un muchacho sin mucha experiencia como Saúl, aunque Saúl demostró etapas de carácter valiente y comprometido en su cargo. También demostró muchas flaquezas, como la rebeldía contra la instrucción del Señor y la desobediencia. Una de las cosas que más marca a Saúl es su envidia contra David por los dones que el Señor había manifestado en él y no poder apreciar los que él mismo tenía dados por el Señor para sí mismo. El rey David, aunque también tuvo errores imposibles de ocultar, no fue desechado por Dios, porque su pecado no fue contra la autoridad de Dios, así como Saúl lo había hecho. David es uno de los líderes ungidos por Dios que nos muestra cómo trabajar bajo una autoridad injusta y cómo ser formado en su trayecto al trono. En primera instancia, él sabía que Dios había colocado a Saúl sobre su vida, de tal manera que llega a honrarlo como un padre y nunca atreverse a tocar su vida, porque la unción de Jehová estaba en él. Aunque David tenía los talentos que Dios le había permitido desarrollar en el campo de batalla, jamás se defendió contra Saúl en su persecución. Demostró humildad y carácter para no abandonar a un rey loco. Ahora podemos deducir que las victorias de David en el campo de batalla se deben a las victorias que tuvo en el rebaño de ovejas contra osos y leones. Pero en esta etapa de su vida estaba enfrentando otra lucha contra el rechazo de un padre, el abandono, la desilusión y peor aún, su vida peligraba porque su autoridad delegada lo quería ver muerto. Ahora bien,
Todo ese trayecto doloroso para David al llegar al trono pareció una gran victoria, pero no fue sino la preparación para la segunda etapa de su vida. Tan pronto como los fantasmas de su pasado iban desapareciendo, las consecuencias de sus pecados cobraban vida, no en monstruos como su rey ungido, sino rostros hermanos y familiares, disputas, violaciones, rencores y asesinatos entre sus hijos eran las hemorragias de David que le habían sobrevenido en esta nueva etapa de su reinado. Lo que parecía un segundo David mejorado y con deseos de colaborar en el reino de su padre, terminó siendo una lanza en el costado de David. La traición y el aparente derrumbe de su reinado otra vez probaron a David. Pero esta vez el rey con experiencia hizo lo que una vez le funcionó: confiarle sus batallas a su padre verdadero. No se defendió, aunque su legitimidad de su reino era casi mesiánica. Prefirió dejar todo en manos de Dios y dejar que Él expulsara la rebeldía de su reino. Absalón se había convertido en todo lo que Saúl temía de David. Este joven conocía sus talentos y sacaba provecho de ellos. Aunque era inteligente, no era sabio, y hombres perversos se aprovecharon de su insensatez para robarle el trono a su padre. A medida que su fama crecía, al ganarse el corazón de la gente, también se olía un golpe de estado, donde padre e hijo lucharían por un trono. Es aquí donde vemos el perfil de tres tipos de monarcas que interactuaron con la autoridad de Dios, sus reacciones y cuáles fueron sus consecuencias. David supo honrar la autoridad de Saúl. Absalón no honraba la autoridad de su padre. David no se levantó en contra de la autoridad de Saúl. Absalón se dispuso a luchar contra su padre. David confiaba en la autoridad delegada de Saúl. Absalón no creía que la autoridad de David era justa. En conclusión, Saúl creyó que David era un Absalón, y Absalón creía que David era un Saúl.